para nosotros un gusto contar con un gran profesional en la carrera de Derecho y un gran ser humano, el doctor Marcelo Blanco. Doctor, bienvenido. Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Muchas gracias, estoy a la orden de sus inquietudes que tengan y ojalá les pueda servir. Estimado doctor, nos gustaría saber un poco más de lo que usted ha hecho en esta hermosa carrera de Derecho. Bueno, tengo el título de doctor en jurisprudencia y abogado de los juzgados de tribunales de la República, otorgado por la Universidad Central del Ecuador, ya hace un tiempito atrás. Tengo una maestría en Derecho Internacional en la misma Universidad Central del Ecuador. Esto dentro del campo académico. Dentro del ejercicio como abogado, la mayor parte del tiempo he estado en la función pública, empezando por el Ministerio de Gobierno y, bueno, varias instituciones del Estado, ¿no? Banco Central, Banco de Fomento, Superintendencia de Control de Poder de Mercado, hidrocarburos, hasta en deportes estuve. Y bueno, hoy por hoy estoy en la Superintendencia de Bancos. También he sido catedrático universitario en la Universidad de Loja, en la Universidad Técnica Particular de Loja y en la Universidad de Indoamérica. Listo, doctor. Es un gran honor contar con su presencia. A continuación, por favor, las preguntas. Perfecto, estimado doctor. Para nosotros es muy grato tenerlo aquí. Entonces, en primera instancia procederé a leer en sí cómo se manejará esta entrevista. Entonces, en sí el fin es desarrollar una entrevista a un profesional del derecho sobre la organización, funcionamiento, jurisdicción y competencia de los órganos jurisdiccionales. Por tal motivo, mis preguntas van a ir netamente relacionadas sobre la Corte Nacional de Justicia. Para ello, en base a su experiencia, su trayectoria como abogado y bajo su maestría, ¿no?, que posee, entonces, la primera pregunta sería, eh, si nos puede orientar o más o menos por dónde se deriva, ¿cuándo ingresa un proceso a la Corte Nacional de Justicia o bajo qué concepto ingresaría a la Corte Nacional? Bueno, los procesos ingresan a la Corte Nacional de Justicia una vez que hayan terminado las dos instancias, ¿no? El juez, o sea, el juez de origen y la apelación, porque la Corte Nacional de Justicia entra en los procesos en casación, ¿sí? Y claro, posteriormente si hay una revisión de estos procesos, una vez que se hayan agotado todas las vías, es la única instancia a las que entran allá. Perfecto. Bueno, en base a su respuesta, ¿no? ¿Cuál sería en sí la diferencia entre la primera, segunda, primera, segunda instancia y casación? Bueno, la primera instancia es el juez de origen, ¿no? Donde que se inicia el proceso, sea cual fuera este, ¿no? Entonces es el juez natural, llamémoslo así. Posteriormente a este, cuando las partes no están de acuerdo con la sentencia emitida por el juez de origen, apelan. Y esto va en segunda instancia a la Corte Provincial, que es donde que se rectifica o ratifica la sentencia subida en grado. Y posteriormente, como en todos los procesos pasan, ¿no? Agotan la vía interponiendo un recurso de casación, que no es un recurso de tercera instancia, es un recurso de casación en el que se tiene que verificar si es que fue bien o mal aplicada la norma legal dentro de la sentencia emitida. Pero no constituye esta una tercera instancia, simplemente es un recurso extraordinario de casación. Perfecto. Usted tocaba un poquito acerca de la Corte Provincial, pero bueno, mi tercera pregunta sería en base a, ¿nos puede detallar una diferencia entre las funciones que tiene la Corte Nacional de Justicia y la Corte Constitucional? Bueno, la Corte Nacional de Justicia lo que emite son fallos de justicia ordinaria, ¿no? De todo el ámbito del derecho en el que sea sometido a conocimiento de los jueces. Y la Corte Constitucional, en cambio, emite fallos estrictamente de carácter constitucional, ¿sí? En los que verán, en cambio, ahí la aplicación idónea de la Constitución.
pero de ahí resulta que este organismo, la Corte Constitucional, se ha constituido en otra instancia, llamémosle así, ¿no? Porque hayan ido a terminar las sentencias con los recursos extraordinarios, las sentencias judiciales, ¿no? Con los recursos extraordinarios de protección ahí en la Corte Constitucional. Pero en sí, la diferencia fundamental es de que, como dije al inicio, la Corte Nacional de Justicia administra justicia ordinaria y la Corte Constitucional administra justicia constitucional. Perfecto. Bueno, mi cuarta pregunta sería dirigida y entrando un poquito más en el funcionamiento de la Corte Nacional. Tenemos entendido que cuando se realiza bajo audiencia, eh, ¿cuándo las audiencias se generan bajo un tribunal y cuándo son unipersonales? A ver, las audiencias se dan en los tribunales cuando por mandato de ley se establece que haya una audiencia, ¿no? Ejemplo, en materia penal se da la audiencia de juzgamiento, por ejemplo. En materia civil, en cambio, se da la audiencia si consta en la ley o que se puede dar, mejor dicho, que se tiene que dar de ley, si es que así está considerado, ¿no? Entonces, perdón. Aló, perdón, se me cortó, no sé hasta dónde llegué. Entonces les decía que las audiencias tienen que darse por mandato legal y tienen que ejercerse. ¿Para qué? Para que sea el medio para que el juez escuche a las partes, a la parte actora y a los demandados. ¿No es cierto? ¿Y qué más les puedo decir al respecto? Y las unipersonales, en cambio, se vendrían a dar cuando, o sea, ni siquiera tendrían que darse porque estaríamos cayendo en una situación que se llama la rebeldía de la otra parte, ¿no? Porque si hay una audiencia entre dos partes, no le van a escuchar solo a una parte. O sea, el juez no tendría elementos para poder resolver el tema. Eso les podría decir respecto a eso. Ya, doctor, bueno, finalmente para terminar con mi intervención y dar paso a mi compañero, tenemos entendido que el máximo, el representante de la Corte Nacional es el presidente o presidenta. Entonces, en base a ello, únicamente le solicitaría argumentos sobre las principales funciones que tiene el presidente o que ejerce sobre la Corte Nacional. Bueno, el presidente de la Corte Nacional de Justicia, con el aparecimiento del Consejo de la Judicatura, no tiene muchas funciones, nada más que ejercer la representación legal de la Corte Nacional de Justicia, ¿no? Y bueno, presidir la sala que le corresponda y dirigir la Corte. Ya no tienen las facultades que tenían antes, como de sancionar, etcétera, que han sido trasladadas al Consejo de la Judicatura. Ahí entraría el Pleno. Y claro, presidir el Pleno, ¿no? Para reuniones que tienen, para resolver los fallos, etcétera, etcétera, ¿no? Pero a lo que voy es que ya no tiene las facultades que tenía cuando se denominaba Corte Suprema de Justicia, en la que el presidente de la Corte tenía todas las facultades, sancionaba a los jueces, por ejemplo, en esa época, cuando cometían alguna falta. Ahora eso ya no pasa porque está a cargo del Consejo Nacional de la Judicatura. Muchísimas gracias, doctor. Doy paso a mi siguiente compañero para que prosiga con las preguntas. Perfecto. Listo. No sé si me escuchan, compañeros. Sí, fuerte y claro. Ya, mucho gusto, doctor. Bueno, mi primera pregunta es, ¿por qué al hablar de la función judicial nos dice expresamente en la ley que mantiene autonomía administrativa, económica y financiera? Pues, ¿con qué fin se le caracteriza, se le da esta característica a la función judicial, o sea, esta autonomía? Bueno, tiene que ser así, ¿no? Tiene que tener autonomía administrativa, financiera y presupuestaria. ¿Por qué? Porque si no, ¿cómo funcionan? Si dependerían del gobierno central, por ejemplo, habían otro tipo de intereses que si es que no podrían funcionar simplemente, porque a capricho de
la autoridad nacional no les da dinero porque simplemente no les interesa, no podría funcionar. Entonces, por eso es que ellos tienen autonomía, fondos propios que por mandato legal tienen que recibir para poder ejercer sus funciones y administrar justicia. Gracias, doctor. Mi segunda pregunta es, ¿le parece que la organización de la función judicial cumple con los requisitos y filtros necesarios para nombrar a sus funcionarios sin que exista indicios de corrupción, ¿no? Gracias. Bueno, para eso están los filtros, ¿no? Ahora el Consejo de la Judicatura ha optado por hacer concursos de méritos y oposición para llenar las vacantes que tienen, ¿no? Entonces, se sobreentiende que este es un filtro en el que se determina que no tengan ningún tipo de actos contrarios a la ley, la moral y las buenas costumbres por parte de quienes estén interesados en formar parte de esta importante función del Estado. Gracias, doctor. Mi tercera pregunta es, si le parece que es competente el número de jueces que integran las diferentes salas de la Corte Nacional, de acuerdo a la Constitución de la República. Bueno, la Constitución es clara, ¿no? Y establece cómo estará conformada el órgano jurisdiccional. Pero lastimosamente, desde mi punto de vista, desde luego, me parece que es muy poco el número de jueces que existe, porque como ustedes entienden, a esas salas de la Corte Nacional de Justicia, Nacional de Justicia, claro, ingresan procesos de todo el país. Entonces, resulta que los jueces quedan cortos para resolver las causas y por eso es que demoran mucho tiempo en ser resueltas. ¿Y en perjuicio de quién? De quienes iniciaron los procesos en una provincia, por ejemplo. Hasta que llegue a ser resuelto en la Corte Nacional un recurso de casación, pasarán, qué sé yo, unos 10 años. Que el promedio es lo que se han sabido demorar, ¿no? Entonces yo sí considero que deberían haber más salas para que se evacúen los temas con mayor fluidez y rapidez. Correcto, doctor. Gracias. Mi cuarta pregunta es, ¿por qué se determina de que la función judicial solamente administra justicia ordinaria? Gracias. Claro, ese es el mandato constitucional, ¿no? Y está en la ley orgánica de la función judicial de administrar justicia ordinaria, ¿no es cierto? Por eso es que cuando hay justicia indígena, por ejemplo, que también está garantizada en la Constitución, no es que tengan que intervenir mucho, ¿no? Al menos que ya trascienda el tema, ¿no? Porque obviamente las personas no podrían ser juzgadas 2 veces por un mismo hecho. Gracias, doctor. La última pregunta. Si existiera prueba nueva en casación, ¿esta podría ser válida? Gracias, doctor. Si es que esta prueba es trascendental, objetiva y veraz, puede surtir el efecto, ¿no? Siempre y cuando eso pase, porque caso contrario, en casación ya solamente se revisa si se actuó bien o mal en lo que se está evacuando antes. Inclusive ahí puede caber el recurso de revisión más que el de casación, ¿no? Porque ellos van a determinarse que existe una nueva prueba, puede variar totalmente la condición de la sentencia que fue emitida y que fue inclusive casada, ¿no? O sea, más bien la prueba nueva surtiría efecto en un recurso de revisión. Listo, doctor. Muchas gracias. Entendido. Le doy paso a mi compañero Jean-Pierre. Bueno, muchas gracias, doctor. Un placer saludarle y permitir que nos pueda ayudar con las respuestas a las preguntas que se le ha planteado. Yo voy a comenzar con la primera pregunta, que es, en caso de requerir asesoría gratuita, ¿a dónde podemos acudir? Obviamente a la Defensoría Pública, ¿no? Que está implantada en este país no hace mucha data, pero está funcionando, pienso que bien, ¿no? Porque es la única forma de que las personas que no tienen acceso a contratar a un abogado particular acuden al Estado a través de a la Defensoría Pública, ¿no? Que es gratis y que el Estado es quien sufraga estos gastos. Muchas gracias, doctor. La siguiente pregunta es, ¿qué son los precedentes jurisprudenciales? Es lo que ya se ha venido dictando, ¿no? Sí, entonces lo que ya existe
y que eso va a servir para la emisión de una nueva sentencia para que surte efectos. Son cuestiones que vienen a ser repetitivas que se han dado a lo largo del tiempo en cuestiones, procesos de similar condición, ¿no? Esos son los precedentes jurisdiccionales. Muchas gracias, doctor. Bueno, la siguiente pregunta es, ¿qué es la competencia en derecho? La competencia está en el juez, o sea, es cuando el juez tiene la capacidad de resolver, o sea, es el competente. O sea, es decir, por ejemplo, un juez civil no puede conocer un tema penal porque no tiene competencia para aquello. La competencia radica en la área que tiene que evacuarse el proceso que se esté siguiendo. Esa es la competencia. Ya. Y la cuarta pregunta, ¿en qué tiempo se debe calificar la demanda de garantía? Garantía constitucional, supongo, no depende. O sea, si es cuando está demandado el Estado son 20 días y a las personas les dan 6 días. O sea, depende cómo está la norma, ¿no? O sea, y de lo que se esté tratando, especialmente en materia constitucional, que es lo que se están refiriendo ustedes ahorita. Listo, doctor. La última pregunta es, ¿cuál es el rol de los tribunales de justicia? Pues administrar justicia. Esa es la razón de ser de los tribunales de justicia, ¿no? Administrar justicia, y claro, autorizados por la Constitución y la ley, para de esa manera eh, se ejerza el derecho de las personas y se administre justicia, precisamente. Ese es lo principal. Muchas gracias, doctor. A continuación, mi compañera Rita. Estimado doctor, mis preguntas son las siguientes. ¿En qué casos se apela a la Corte Nacional de Justicia? Bueno, la Corte Nacional de Justicia por sí no acepta apelaciones respecto de procesos. Lo que reciben ellos son casaciones, ¿no? Sin embargo, de lo cual, cuando ha existido fuero de corte para alguno de los procesados, estos trámites, estos procesos se ventilan en la Corte Nacional de Justicia, ¿no? Entonces, si la pregunta va por ese lado, son esos procesos los que serían apelados en ese órgano, porque un tema normal que ha iniciado en un juzgado inferior, un juzgado provincial, por ejemplo, ese no puede ser apelado en la Corte Nacional de Justicia, porque allá entra solamente por casación esos procesos. Listo, gracias, doctor. ¿En qué se fundamenta el derecho a la seguridad jurídica? En el derecho que tenemos todos los ciudadanos ecuatorianos de tener un debido proceso, una correcta administración de justicia, para que no se sienta vulnerado en la administración de justicia y sus derechos sean respetados por la propia Constitución y la ley. Además de que es obligación del Estado de cumplir con este precepto, ¿no? Porque si no hay un debido proceso, ¿en dónde estaríamos? Correcto. Gracias, doctor. ¿El recurso de apelación procede en qué casos? El recurso de apelación se puede apelar de las providencias, de los autos y de las sentencias, ¿no? Siempre y cuando la persona la persona generalmente no esté en desacuerdo con determinado acto emitido por la autoridad judicial. Entonces se puede apelar a esos actos judiciales. Ya, gracias, doctor. ¿Qué significa ponderar? Ponderar quiere decir que es una especie de medición, ¿ya? O sea, si tienen en un proceso varios actores, ¿no? Y han hecho determinadas situaciones. El juez al momento de resolver ponderará, o sea, establecerá cuál ha sido
actividad o el acto realizado por una u otra persona durante ese proceso, al fin de que el momento que emita una resolución, una sentencia, ¿no es cierto?, el pondere la actuación y diga, no, él actuó de tal forma que tiene una sentencia más alta, él de otra forma que la sentencia es más baja, en el caso penal me refiero, ¿no? Y así van midiendo, en otras palabras, la actuación de cada individuo dentro de un proceso. Ya, gracias, doctor. ¿Cuándo empieza el ejercicio de la jurisdicción de las juezas o el juez? La jurisdicción va muy ligada a la competencia también, pero la jurisdicción es el lugar donde se cometen los hechos, ¿no? Por ejemplo, el juez penal de Quito, ¿ya? Su jurisdicción es el Cantón Quito, ¿ya? Asimismo habrá el juez penal de Sangolquí, su jurisdicción es Sangolquí, y así en las provincias, ¿no? En cada cantón tenemos los jueces de distintas áreas. Esa es la jurisdicción, es el ámbito territorial en el cual ejerce sus labores, llamémoslo así, un juez, ¿no es cierto? Ya. Entonces, siempre va unidas la jurisdicción con la competencia, porque el juez penal, ¿no es cierto? Ahí estamos hablando, el juez penal es la competencia penal del Cantón Quito, por ejemplo, o de Pichincha, ¿ya? Entonces ellos ejercen la función en la jurisdicción que tienen. Ya, doctor. Muchas gracias. Y como última pregunta, ¿a quién le corresponde organizar y dirigir el sistema de protección de víctimas, testigos y otros participantes en el proceso penal? Bueno, eso corresponde a la Fiscalía General del Estado. Directamente. Muchísimas gracias, doctor. Personalmente y conforme a la opinión de mis compañeros, muy satisfechos por sus respuestas. Le agradecemos mucho. Espero que les haya servido y que en las labores que están haciendo ustedes como estudiantes, pues puedan con estos puntos de vista tratar de entender mejor lo que pasa con la administración de justicia y qué es, ¿no? Cuál es el camino, a dónde quiere llegar la administración de justicia. Sí, doctor, igual de antemano, quedo muy agradecido, al igual que todos mis compañeros, por tomarse el tiempo de apoyarnos en esta labor. Entonces, quedo muy agradecido, reitero nuevamente, y muchas gracias, doctor. Gracias a ustedes y estoy para servirles. Muchas Listo, gracias, doctor. Muy claro en las respuestas. A la orden.